Doctor, el gobierno ha listo un paquete de medidas, ¿no? Presentadas al Congreso Legislativo, medidas contra la inseguridad, contra la criminalidad, ¿no? Y entre ellas están la modificatoria del Código Procesal Penal y el Código Penal. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Es acertado, es oportuno, en la medida de que nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal, sobre todo el Procesal Penal fue inspirado en un corte de sistema garantista del proceso penal, es decir, el respeto irrestricto de todos los derechos humanos de los procesados, las garantías constitucionales dentro del proceso penal, el debido proceso, conocido como el debido proceso, características que están muy bien. Todo abogado es garantista, todo abogado vela para que el cumplimiento del proceso se lleve adecuadamente. Sin dejar de ser garantista, puede aplicarse otros sistemas penales o procesales penales. Existen legislaciones que tienen procesos penales con características un tanto diferentes. Por ejemplo, procesos de pronto más sumarios, mucho más inmediatos, procesos que tengan una inmediatez, que es lo que tanto le interesa al país, a la población. Nuestros procesos penales son muy dilatados en el tiempo, Sí. Procesos inmediatos, sobre todo para los de alto crimen organizado, los de flagrancia, que los tenemos ya, los tenemos ahí, tenemos la evidencia, la prueba. Yo creo que un juez tiene que atreverse a sentenciar dentro de un proceso inmediato. Número 2, el tratamiento al interno, el tratamiento al cabecilla, el tratamiento al reincidente, el tratamiento al habitual en el crimen. Se puede, por ejemplo, utilizar mecanismos que consistan en, una vez sentenciados, el recorte de sus beneficios penitenciarios o el incremento de la pena para ciertos delitos, que ya se está haciendo, pero hay que hacerlo ya de manera más orgánica, hay que hacer una modificación mucho más ordenada. Los beneficios penitenciarios tienen que ser eliminados definitivamente para todo tipo de actividad criminal o de crimen organizado o de bandas. No tener ninguna posibilidad de acogerse a estos tratamientos del 2x1, el 3x1 y todos los beneficios penitenciarios. Y en la fase preventiva, situación que también se puede estar ya avanzando y se viene haciendo, pero de manera más enfática y como política de Estado, es que se pueda trabajar las interceptaciones telefónicas de estas organizaciones criminales, las incautaciones y los allanamientos de manera más inmediatas. La policía tiene que actuar con los aparatos de inteligencia y de la mano con la fiscalía y actuar contra el crimen organizado, pedir la cooperación internacional, por ejemplo, trabajar con otras administraciones de justicia de países fronterizos, reforzar o de pronto controlar nuestra ley, nuestra política de ley de extranjería, nuestra política migratoria. Es fundamental que nuestro servicio de inteligencia con el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto de nuestras fronteras, porque como todos sabemos, se está traspolando, se está invadiendo, las organizaciones criminales de rango internacional están ingresando a nuestro país porque existe un carácter permisivo en nuestras fronteras. Tenemos que lograr la identificación con un sistema policial de fronteras totalmente efectivo, que no haya corrupción y que no haya esa filtración por nuestras fronteras de las organizaciones criminales que están azotando el país. No, y por ejemplo, en el tema, hablaba hace un momento de las migraciones, ¿no? de cuidar nuestras fronteras, por ejemplo. La criminalidad o la delincuencia acá en Lima y en el Perú da la impresión, o de repente es así, se ha vuelto más violenta. Sí. Ayer, por ejemplo, balearon un bus, le metieron 11 balazos y grabaron el video y los delincuentes extranjeros lo han difundido en las redes sociales, ¿no? Eso mismo han hecho hace poco en Surco también. Sí. ¿Eso es una influencia de la delincuencia extranjera o es que la delincuencia peruana como que se ha vuelto más violenta? Fíjate que las organizaciones del crimen internacional no solamente cometen el injusto, no solamente cometen el ilícito con alto contenido de violencia, sino que a la vez tratan ellos de imponer respeto generando el terror. Por eso es que muchas veces se está trabajando el tema legislativo del terrorismo urbano, porque el objetivo final es generar el terror en la ciudadanía,
generar el pavor, el paroxismo colectivo, el miedo, como lo que ocurrió en Patas, por ejemplo. Esta gente eliminó, y no solo eliminó, sino que grabó totalmente su actividad criminal para generar el terror, imponer respeto y generar lo que antiguamente se llamaba las zonas liberadas. En base al terror, liberaban la zona, era tierra arrasada, retiraban a las fuerzas del orden en base al terror y la población estaba totalmente sometida. Hay formas de psicosocial para el sometimiento colectivo. Uno de ellos es el terror. El terror es lo que ellos buscan. Ellos buscan definitivamente, aparte de cometer su crimen, grabar, difundir en las redes sociales y utilizar esto como generador del terror en la población. Entonces, ¿qué pasa? Son nuevas modalidades de crimen organizado, en primer lugar. En segundo lugar, esto se ha visto sofisticado con el ingreso de las organizaciones internacionales. Tenemos muchas organizaciones internacionales actuando en el país, y nuestros servicios de inteligencia y nuestra Policía Nacional lo conocen, y yo creo que vienen trabajando con respecto a eso. Hay que fortalecer, repito, nuestro sistema de fronteras. Hay que fortalecer nuestras relaciones internacionales a través de Interpol, a través de los servicios de inteligencia de otros países, a través de los sistemas de justicia. Es por eso que nuestras fronteras tienen que estar dotados de la máxima tecnología. No es una casita nomás. De la máxima tecnología. Todos sabemos que nuestras fronteras es una caseta donde los extranjeros hacen su cola con un pasaporte, con un DNI, que no le permite a nuestra policía establecer cuál es el prontuario, el antecedente, si es un ciudadano notable, honorable, limpio, en el sentido figurado, o si es un tipo que está con antecedentes penales. Acá el Perú ha ingresado hasta con órdenes de captura. Por lo tanto, yo creo que el presidente y el gobierno actual van a tomar la decisión, estoy convencido de eso, de reforzar o replantear nuestra política de migraciones en la zona de fronteras, con tecnología, profesionalización y depurando la corrupción que se ha generado en las zonas de frontera en el país. ¿Hay algún tema, algún antecedente, digamos, que conozca de acá en la región, en Sudamérica, Latinoamérica, o de repente en otros países, sobre una criminalidad así que haya traspasado ya las leyes, que no haga caso a las leyes, que sean como se está viendo acá ahora en Perú, que no sé, que las autoridades tampoco no saben muy bien cómo actuar, que están tomando medidas, pero ha pasado en otros países? Bueno, ¿Caso de Guanajuato? Sí, por ejemplo, México, Ciudad Federal, atravesó una grave crisis de violencia. La misma Colombia tuvo un severo estadio de crisis de la delincuencia, donde se organizaron planes importantes. Hay un oficial de la policía colombiana importante, el general Naranjo, García Naranjo, me parece que era, que diseñó toda la transversalidad de la policía en su actuación. Ellos sostenían la policía es vertical y el crimen actúa transversalmente. Entonces nunca nos encontramos. Inteligencia tiene que buscar ese punto de encuentro donde está el estallido del crimen, pero donde está la policía actuando. Esa es la información de inteligencia, definitivamente. En Brasil acabamos de presenciar un alto grado de violencia criminal donde las políticas de intervención policial han sido sumamente efectivas, sumamente reactivas, y han actuado como si fuera prácticamente una guerra civil. Usted ha mencionado un poco en unas repetidas oportunidades el tema de la inteligencia. Eso es clave en esta Es fundamental, es fundamental. Fíjate, no podemos actuar sin información de inteligencia. No podemos. El nervio medular aquí, la parte fundamental es un buen servicio de inteligencia. En todo orden de cosas. Por ejemplo, en nuestras relaciones geopolíticas. Por ejemplo, necesitamos inteligencia para saber cómo va a actuar nuestro país en sus relaciones internacionales con el puerto de Chancay, sin generar, por ejemplo, tensiones con otras potencias. Tenemos que tener inteligencia para saber cómo actuar contra el crimen organizado. Tenemos inteligencia para saber cómo actuar en el escenario político. Estamos a puertas en abril de elecciones generales y no sabemos qué va a suceder, cómo se van a mover los actores políticos. O, por ejemplo,
nuestras oficinas, direcciones de contrainteligencia, tienen que trabajar para observar cómo se está comportando la misma policía frente al crimen, o de pronto también inteligencia para saber cómo está actuando los movimientos internacionales del crimen. Lo que pasa es que el Perú se está posicionando en una situación expectante, como un eje que mira la cuenca del Pacífico, está mirando a más de 1.000 millones de habitantes, que es el otro lado del mundo, sin pasar por Europa. Por lo tanto, eso está generando una expectativa comercial impresionante. Quien tome las riendas del país va a tener o tendría que tener la capacidad de generar y conducir la dirección geopolítica del país. Y eso se lo dicta la inteligencia. Eso se lo dicta la inteligencia. No se lo va a dictar el Congreso de la República. No se lo va a dictar su ministro de Relaciones Exteriores, que mucho hace, sí, pero le va a dictar las relaciones bilaterales, multilaterales, los comportamientos internacionales de nuestra Cancillería son fundamentales. Pero la política a nivel global, eso viene de inteligencia. Tiene que ser así. Caso contrario, es un gobierno sin brújula. Es un gobierno que está a la deriva, que actúa por impulso, que actúa prácticamente en base a la presión social o a la justa presión mediática, que reclama y exige respuestas políticas. Pero esas respuestas políticas tienen que tener el factor de inteligencia estratégica. No va a pasar lo que está pasando ahora de repente, ¿no? También, ¿no? Totalmente. ¿No? Actuamos a puro impulso, estamos siendo ultra reactivos, pero yo creo que este gobierno está tomando el toro por las astas. Sabemos, y se le está dando una señal al crimen organizado, sabemos que hay mucho crimen organizado que viene desde los penales, se ha intervenido en los penales. Sabemos que en la gran capital está actuando furibundamente los movimientos criminales internacionales. Declaramos en zona de emergencia. Se sabe muy bien que se está actuando en lugares muy puntuales y la inteligencia está actuando y está entrando en estos sitios. Esto tarde o temprano, si sigue siendo una política sostenida, va a tener un resultado positivo para el país, que es lo que el país busque seguridad. Efectivamente.